Bendiciones para cada uno de mis hermanos en este día. Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de Génesis. Recordamos que Génesis es un libro simbólico, pero también literal. O sea, hay mucha simbología en él, pero también hay cosas literales como vemos que, por ejemplo, el Señor Jesús hablaba de Noé, habló de Abel, de Abraham. Entonces entendemos que son personajes que existieron. También encontramos la genealogía, que cuando dice de Abraham descendió tal y tal, de Noé, de tal, esa es una genealogía que nos da a entender la descendencia de estos personajes. Y también nos habla de cosas simbólicas como el árbol de la vida, como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Son cosas simbólicas que representan algo. En este caso, el árbol de la vida pues representa a Dios, a Jesús. Jesús es la vida, ¿verdad? Es el camino, la verdad, la vida y el camino. Se dice Jesús en Juan que Él es todo eso. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal habla de las cosas que el hombre, la decisión del hombre de obedecer a Dios o de seguir su camino disponiendo Él haciendo su voluntad. Todo tiene un significado y así muchas cosas, pero no podemos tomarlo todo literal, perdón, ni podemos tomarlo todo simbólico, sino que por eso estamos estudiando versículo por versículo, viendo lo que significa cada palabra y entendiendo el sentido espiritual de lo que Dios nos está hablando. En la vez pasada leímos en el capítulo 3 hasta el versículo 19. Pero quiero antes orar. Señor, coloco este momento delante de ti, de mis hermanos, mi vida está delante de ti. Señor, tú inspiraste esta palabra. Ayúdanos a interpretarla como tú quieres, Señor amado. ¿Cuál es el verdadero sentido de ella? Para que nos guíes por senderos de justicia, por caminos derechos, para que nos enseñes a honrarte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces continuamos en Génesis 3, capítulo 20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Java, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. La llamó Java. Java es Eva, pero ese es el significado. Él lo dice ahí, dar vida, porque ella sería la madre de todos los vivientes. O sea, todos descendemos de esta pareja, de Adán y de Eva. Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¿Se acuerdan que en la vez pasada estudiamos que Adán, cuando se vio desnudo, se cubrió con ¿qué? Con hojas de higuera, ¿ya? Pero aquí el Señor los viste con túnicas de pieles. Las hojas de higuera dijimos que representaban el esfuerzo humano, la religión, todo aquello que hace el hombre para justificar su pecado. Pero aquí el Señor dice que los vistió con túnicas de pieles. Si los vistió con túnicas de pieles, algo tuvo que pasar, ¿verdad? Tuvo que haber sucedido el sacrificio de un animalito inocente. Y todo esto es sombra del sacrificio de Jesús. Entonces, Él, para que vestirlo con túnicas de pieles, hubo un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Bueno, porque Adán merecía la muerte.
El Señor le dijo, si desobedeces, si comes del árbol que te dije no comer, morirás. Y lógicamente, pues, iba a morir espiritualmente, y morir significa separación de Dios. Pero también entró la muerte física, porque el hombre, si vivía en obediencia en el jardín del Edén, tenía acceso al árbol de la vida y podía vivir eternamente en obediencia. Pero como él decidió hacer su voluntad, entonces ya no puede vivir en el Edén, es echado del Edén. Pero entonces Dios hace un sacrificio. Fíjate que siempre es Dios el que se acerca al hombre. La vez pasada escuchamos que Dios le decía, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, solo quería como esa confrontación con el que estás haciendo, Adán. ¿Qué hiciste, Adán? Es que estoy desnudo y me escondí. Ay, ¿cómo? ¿Y por qué te escondí? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y todo eso no es porque Dios no lo sepa, Dios lo sabe todo, sino lo está tratando de confrontar. Pero vemos que Él se justifica delante de Dios. Él en ningún momento reconoce su falta y dice, sí, me equivoqué, perdóname, Señor. No. Él dice, la mujer que tú me diste, o sea, le echa la culpa a Dios y a la mujer. Y así el ser humano siempre trata de justificarse delante de Dios. Entonces, aquí Dios tiene que, bueno, Adán merecía la muerte por eso, porque cayó en ese pecado. Y entonces Dios, para no matar a Adán, hace un sacrificio de un animalito. Bueno, es ahí vemos la misericordia del Señor para con Adán, porque Él siempre el que lo busca. Él siempre, no es el hombre el que busca a Dios, Dios es el que busca al hombre. Y entonces se hace esas túnicas de pieles, entonces quiere decir que hubo un derramamiento de sangre. Aquí es la sombra, la primera sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los cubrió con esas túnicas de pieles. O sea, Dios se buscó un sustituto. ¿Cuál? El animalito. Los vistió. Los vistió, es cobertura divina. Se acerca, él no lo vea, que no lo pudo haber dicho, no, yo no quiero ya nada contigo, rechazarlo, pero él no lo rechaza, sino que los viste. Y está simbolizando que el hombre por sí mismo, porque él le había hecho hojas de higuera, entonces por sí mismo no puede justificarse, por sí mismo no puede salvarse, tiene que ser Dios el que lo salve. Y aquí lo cubre porque el sacrificio de los animales cubrían el pecado, ¿verdad? Como lo vemos en el libro de Levítico, dice, la vida de la persona está en la sangre. Entonces, cuando se derrama, Levíticos 17:11 dice así, cuando se derrama la sangre, allí está la vida. Entonces, por eso hay un derramamiento de sangre de este animalito, porque Adán merecía la muerte y hay un sustituto, el animal. Volviendo al punto, aquí es la primera sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero Él los viste. Él se acerca al hombre y lo viste y le da cobertura divina, porque Dios ama al hombre, y aún con su desobediencia, Él está ahí, y con esto le está diciendo, no te doy la espalda, pero para acercarte a mí debes hacer un sacrificio, un animal inocente que cubra tu pecado, que derrame tu sangre para encontrarte conmigo. Porque las cosas han cambiado debido a la desobediencia de Adán. Seguimos. Y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Cuál fue el engaño de la serpiente? Seréis igual a Dios. Pero ellos pensaron que ellos iban a tener el poder, la soberanía,
la gracia, el poder de Dios que lo iban a tener. Ese fue el engaño. Ellos pensaban que iban a ser como Dios, y ellos ya eran como Dios porque Dios los hizo a su imagen y semejanza, pero no con sus atributos comunicables, no con su superpoder como la soberanía, el hecho de que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Eso, tal vez ellos pensaban que eso, que ellos iban a hacer como Dios. Y ese es el engaño, la estrategia del enemigo para hacerlos caer. Entonces, conociendo el bien y el mal significa Dios es el que provee todo bien y está por encima del mal. De Él proviene todo nuestro bien, pero Dios está por encima del mal. Pero el hombre conocía el bien y conocía el mal, pero no lo había experimentado. Y aquí es cuando él cae en pecado y entonces empieza a conocer el mal, que es cuando él se siente con miedo, siente vergüenza, se esconde. ¿Ya? Esas son las manifestaciones de la iniquidad que entró en el hombre, porque en ese momento que Adán desobedece, entra la iniquidad. La iniquidad es eso torcido que hay en el ser humano. Es una condición interna, una inclinación que ya está deformada. Es deformación del diseño divino, porque Dios no creó nada de eso que él estaba sintiendo. Él estaba en paz, en unidad, en armonía, en comunión con el Señor allá en Edén. Pero al desobedecer entran todas estas cosas. Entonces algo en el ser humano se torció en ese momento, se desalineó del diseño original, dejó de responder correctamente a Dios. Esa es iniquidad. Y la iniquidad, todos nacemos con la iniquidad. Y la iniquidad da a luz, da como fruto el pecado. Entonces, eso sucedió como cuando Adán, entonces por eso dice, conociendo el bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjate que aún ahí hay misericordia en esta porción. No sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque si él comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre, pero para siempre en pecado, lejos de Dios, en la fatiga de la vida, en el cansancio, en todo lo que significa la vida diaria, el estrés, la opresión, la angustia, el tormento, la desesperación, lejos de Dios. Porque aunque estamos viviendo en esta vida, sí, pero tenemos al Señor en nuestro corazón y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí lo que quiere decir es que viviría para siempre en pecado. Y aún ahí hay misericordia. La muerte es misericordia de Dios, para que el hombre no tuviera que vivir para siempre en pecado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Jesús en la cruz entregara su vida. Él era el Cordero perfecto, aquel Cordero puro, limpio. Él era el Cordero que entregaría su vida por los pecados de la humanidad. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Y expulsó al Staff, o sea, al Staff, ya saben, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, principio y fin. Y expulsó al Staff, al hombre, y situó querubines al oriente, o sea, para que no pudieran entrar. Parece rechazo, pero es gracia, por lo que les acabo de explicar, para impedir el acceso al árbol de la vida, protegiendo los santos de la contaminación del ser humano, del pecado.
y situó querubines al oriente. Si se dan cuenta, los querubines siempre están guardando la santidad de Dios. Cuando vemos en el arca habían dos querubines encima con sus alas tapando como sobre el arca. Y se dice que los querubines pues es los que protegen la santidad de Dios. Por eso aquí se colocan dos querubines para impedir el acceso al hombre ya caído en pecado al árbol de la vida y a ese lugar delicioso, porque Edén significa deleite, disfrute, que Dios había creado para vivir en comunión y en armonía con el hombre. Dios no lo ha desechado, como les dije, pero ahora el hombre tiene que enfrentar el sufrimiento, la tierra ya no le va a dar el fruto, entonces es un esfuerzo, tiene que desgastarse más y bueno, es producto de la desobediencia. Querubines al oriente del paraíso de Edén con la espada flameante que se revuelva para guardar el camino del árbol de la vida. Y la espada en la palabra siempre habla de juicio divino, también significa la palabra, pero aquí sería como una especie de juicio para oposición a que pudieran nuevamente tener acceso a Edén. La ofrenda por el pecado. Conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio a luz a Caín. Conocer, habla aquí de relación íntima. A su mujer Java, ya les dije, Java es Eva, que significa dar vida. Y concibió y dio a luz a Caín. Caín significa adquirir, poseer. Y dijo: adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Dice que andando el tiempo sucedió que Caín, o sea, pasado el tiempo, ellos traen una ofrenda a Dios. Recordemos que el Señor los tuvo que haber instruido en la ofrenda que Él requería cada cierto tiempo, para cubrir esos pecados y las personas poderse acercar a Él. Porque si aquí los cubrió con túnicas de pieles fue porque hubo un sacrificio de un animal. Entonces dice que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Él era agricultor. Y Abel presentó de lo primerizo de su rebaño y de la grosura de ellos, o sea, de lo primero, de lo mejor. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. Fíjense que dice, aceptó a Abel y a su ofrenda. Cuando dice aceptó a Abel, está viendo el corazón de Abel, está viendo la intención, está viendo la actitud, está viendo la fe de Abel. En Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, por la fe ofreció a Dios más excelente. O sea, la ofrenda de Abel había sido hecha con fe. Por eso dice, y vio la intención, y vio el corazón de Abel, y vio la actitud de Abel, y a su ofrenda.
pero no aceptó a Caín y a su ofrenda, porque también vio la ofrenda de Caín, pero también vio el corazón de Caín. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, se enojó en gran manera. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás abatido tu semblante? Si ofrendas correctamente, no serás acepto. Entonces Dios le está tratando de confrontar a Caín. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué te molestas? ¿Acaso si ofrendaras correctamente, tu ofrenda sería acepta? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. O sea, todavía puedes acceder a ese sacrificio, todavía puedes venir delante de mí. Es Dios, que lo sabe todo, sabe lo que hay en la mente, en el corazón de Caín, y está tratando de confrontarlo y de decir: Caín, si he aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, puedes venir a mí y ofrecer nuevamente, correctamente, como debe ser, y tú puedes beneficiarte de ella. Como les dije, probablemente pues Dios había hablado, porque conversado con Adán, porque mire, Adán estuvo mucho tiempo en el Edén. Antes de que Eva fuera formada, estaba allí. ¿Y qué conversaba Dios con Adán? Pues instruyéndolo, ¿verdad?, en todas las cosas del reino. Entonces aquí, cuando sucede esto, ya Dios está instituyendo ese primer sacrificio, de que a través del derramamiento de sangre de un animal inocente era que ellos nuevamente podían acercarse a Él. Entonces está tratando de que Adán entienda, que Caín entienda lo que está sucediendo, porque sabe que Caín tiene un pensamiento contra su hermano, que es lo que va a suceder ahora. Y bueno, es importante que entendamos todas las sombras que hay aquí, ¿verdad? Le dijimos al principio que Génesis es un libro que se puede entender literal, pero simbólicamente también, de las dos maneras, porque hay mucha enseñanza aquí, muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, nos quiere instruir en estas verdades que Él dejó establecidas. Entonces, esa primera sombra del sacrificio que la vemos aquí, y por eso cuando Eva da a luz, ella dice: aquí va de parte de Elohim, porque seguramente cuando Dios en Génesis 3:15 dice que da la promesa de redención, ella quizás pensaba que eso era enseguida, porque sabemos que pasó mucho tiempo hasta que esta cosa se diera, pero ella guardaba esa esperanza también en su corazón, de esa persona que iba a redimirlo. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú lo hieras en su calcañar, que fue lo que el Señor dice en Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta, porque a veces leemos todas estas cosas, pero como no profundizamos, entonces no vemos la mano de Dios, no vemos el favor de Dios, con todo eso que aparentemente parecía que Dios les estaba bloqueando la entrada para que al paraíso, pero era protegiéndolos para que no vivieran eternamente en pecado. No los rechaza, no le decía, los viste, esa vestidura, esa cobertura divina, porque es Dios el que viste a uno. El hombre no puede
no puede salvarse a sí mismo, es Dios y ahí está proveyendo ese sustituto y está dando esas vestiduras que significan una cobertura, porque sabemos que el que nos redimió una sola vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere que entendamos todas estas cosas y nos afirmemos en nuestra fe, en esa confianza en nuestro Dios, que desde el primer momento el plan que Dios diseñó era perfecto. Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado, pero ya Él había provisto ese plan de salvación, de restauración. Y bueno, comienza el ser humano a desarrollarse sobre la tierra y vemos cómo va avanzando en maldad, cómo se va corrompiendo y deteriorando, alejado de Dios. Pero el hombre escogió, él decidió, porque el Señor le dijo que escogiera el bien o el mal, ¿verdad? La propuesta. Y él decidió pues hacer su voluntad y él decidió que él quería regir su vida lejos de Dios. Eso fue lo que decidió. Y aquí lo vemos plasmado, pero vemos que en la misericordia de Dios que una vez más está buscando al hombre, porque Él no abandona al hombre y a Él el plan desde el Génesis 3:15, ya la promesa de redención está lista para cuando sea el tiempo de Dios ponerla en práctica. Como dice la palabra, en el tiempo propicio el Señor trajo a Jesús para morir y redimirnos a toda la humanidad. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden darle like al video, recuerden compartirlo para que pues puede llegar a más personas. Y bueno, vamos despacio, pero vamos profundizando en cada cosa, porque es importante entender todo lo que ahí está escondidito. Por eso escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces estamos escarbando. Es importante entender que esta palabra fue dada a personas hebreas y ellos tienen un pensamiento distinto al nuestro, una forma de ver diferente, una cultura distinta. Entonces por eso profundizamos en las palabras, nos vamos al original, vemos paralelo en otras palabras, en otros libros, perdón, y así Dios nos va alimentando con su palabra, porque por lo menos aquí en el árbol de la vida, este árbol de la vida estaba en el huerto del Edén, pero luego lo volvemos a ver, ¿dónde? En el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Vuelve a aparecer el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, pues, es Dios, porque es Jesús. Jesús es, como dije, Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, ese árbol de la vida que estaba en el Edén, ahora nuevamente aparece en el último capítulo de Apocalipsis. Bueno, en otros también, en Apocalipsis, en otro capítulo también habla del árbol de la vida, pero aquí aparece ya en el momento en que ya ha pasado todo. Aquí ya ha habido redención, aquí ya ha habido juicio final, aquí ha pasado las plagas, las copas, la ira. Ya, este es el momento en que desciende la nueva Jerusalén sobre la tierra, en una tierra restaurada, en una tierra renovada, y allí está el Señor, el árbol de la vida que da 12 frutos.
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya aquí no hay más maldición, dice, no habrá más enfermedad. Este es el tiempo, ya el milenio también ha pasado. Este es el tiempo en que la Nueva Jerusalén desciende y el Señor vive con su pueblo así como era en Edén. Porque aún en el milenio van a haber cosas, pero aquí en la Nueva Jerusalén, cuando desciende del cielo, dice la palabra, ya todo ha pasado, toda maldición, ya no hay enfermedad, ya no hay injusticia de ningún tipo. Así que bueno, volvemos a ver nuevamente esa presencia de ese árbol, volvemos a ser restaurados, volvemos al inicio, eso es lo que quiere decir, volvemos al inicio, al comienzo, donde todo estaba en armonía, había armonía en los animales, no había violencia, había la tierra producía, la tierra estaba próspera, no había enfermedad, había comunión, había relación con el Señor profunda. Bueno, ahí volveremos. Aquí fuimos expulsados por desobediencia, hemos pasado por tantas cosas hasta el momento y que ya está cerca el tiempo en que estas cosas se den. Primero el milenio y luego ya el juicio del gran trono blanco y luego desciende la Nueva Jerusalén. Mira que desciende. ¿A dónde desciende? Del cielo a la tierra, a esa restauración total de este planeta. Bueno, mis amados, bendiciones. Espero que estas palabras sean de bendición para su vida y recuerden compartir y darle like. Bendiciones, que pasen bien.